Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy tenemos un video muy especial donde exploraremos las opiniones y reacciones de chilenos sobre la comida peruana. Desde reconocidos chefs hasta periodistas y presentadoras de televisión, todos han hablado de la gastronomía del Perú. ¿Por qué ha capturado tanto la atención y admiración de los chilenos? Acompáñennos para descubrirlo. Comencemos con las declaraciones del chef chileno Tomás Olivera, quien admite que la gastronomía peruana ha revolucionado la cocina mundial. En una entrevista que se hizo viral en TikTok, Olivera destacó cómo la comida peruana ha puesto a Latinoamérica en el mapa gastronómico. Tienen que considerar el fenómeno de Perú. ¿Por qué Perú revolucionó toda la cocina del mundo y está presente en todos lados? Y gracias a eso se está mirando para acá y para eso tenemos que estar preparados. O sea, como dice Carlos, uno puede tomar técnicas de cocción para que la cosa, el producto, insisto, el producto final esté mejor. Y cosa cuando empieza a venir toda esta gente, demostrar que tenemos algo de calidad, ya sea en producto y también en la manufactura de este producto. Porque tú vas a cualquier parte del mundo y encuentras en un supermercado pescado y mariscos chilenos, fruta chilena, verdura, vinos, incluso aceite de oliva. Lo que nos falta es ponerle la receta, cómo los preparamos, cuál es nuestro sabor. Olivera también mencionó la figura de Gastón Acurio y su enorme contribución al desarrollo de la cocina peruana, subrayando los años de ventaja que los peruanos tienen en este ámbito. Y por su tradición, que lamentablemente acá en Chile no la tenemos. Esa es la génesis de todo esto. Después aparece una figura como Gastón Acurio, que convoca y logra conseguir los apoyos necesarios para armar, no solamente él, ahí están metidas universidades, está metido el Estado, Ministerio de Cultura, etcétera, mucha gente, y que deciden hacer este plan de difusión de la cocina peruana para el mundo, donde partió con, por ejemplo, hacer una lista de los 12 platos que iban a estar en todos los restaurantes que se dijeran peruanos. ¿Sí? Y esto lo trabajaron, lo discutieron, lo pelearon, porque primero es decir cuáles son los 12 y después decir, nosotros dos cocineros decir, ya, pues ¿cómo se hace el caldillo congrio? Y él tiene una receta y yo tengo la otra. Claro. Y aquí no eran dos, eran 20, 30, 40 referentes que se tenían que poner... En un canon, en una especie de lista canónica. Para que sea ceviche tiene que tener un producto del mar, no sé, jugo de limón y cebolla, y picante. Ya. Otra chef chilena, cuyo nombre ha resonado en redes sociales, también expresó su preferencia por la comida peruana. En una entrevista que se ha viralizado recientemente, explicó por qué considera a la gastronomía peruana como la mejor del mundo. Quiero decir que para mí personalmente, como chef, dígalo con toda la clipeta. Como chef, tire el título. La cocina peruana es la que más me gusta a nivel mundial. ¿En serio? Ella estaba cocinando un lomo saltado durante la entrevista, y su entusiasmo por los sabores peruanos fue evidente. Miren cómo se ve su lomo saltado. Tiene tres componentes que son claves. Uno, la materia prima que tiene el Perú, que es increíble, la influencia europea por parte de los españoles y la china. Tiene mucho de la comida china que vivieron ahí en Perú y trabajaron ahí, entonces mezclas los tres componentes. No, una mezcla tierra-mar. No, tiene de todo. Entonces, este plato es característico de lo que es la influencia china, española y a la vez de la materia prima peruana, y es un lomo saltado. En una entrevista en CNN Chile, se discutió sobre la identidad gastronómica chilena y cómo Perú ha sido un ejemplo a seguir en este camino. Juan Pablo Millo y Juan Morales hablaron sobre la importancia de redescubrir y fortalecer la identidad culinaria chilena, inspirados por el éxito peruano. Sí, yo creo que Chile adolece de esta no ausencia, sino no reconocimiento de su identidad. Pero en la cocina yo creo que últimamente se ha notado mucho más porque tenemos ejemplos de países vecinos que por ese camino, por el camino del redescubrimiento de su identidad, por el refortalecimiento de su identidad, han visto que hay una beta por ahí que los hace tener una autoestima mayor, que los hace tener una economía un poquito más fuerte. Incluso te hablo del caso de Perú, por ejemplo, que mueve un 13% del PIB la cocina y los derivados de la cocina. También mencionaron que muchos niños en Chile están creciendo con la comida peruana, lo que muestra la influencia de los sabores peruanos en la vida diaria chilena. Creo que en las casas ahora no es que se coman, lo que pasa es que hay un gran número de asesoras de hogar que no son chilenas, que son peruanas. Y en las casas ya los niños están creciendo con el ají de gallina, no están creciendo con la causa. No, están creciendo con una cocina y normal, porque la señora que la está cocinando es peruana. Entonces ellos tenemos todavía más difícil el trabajo porque las generaciones, o sea, nosotros tenemos que apuntar para allá, a la educación. O sea, los que vienen, estamos teniendo todo el tema que a nosotros nos tiene invadido el peruano. Imagínate el tema cultura peruana, cocina peruana, a los niños que son los que tienen que... Santiago más que nada.
No solo los chefs y expertos, sino también los presentadores de televisión en Chile han mostrado su admiración por la comida peruana. En un programa de televisión chileno, las presentadoras quedaron encantadas al probar la famosa parihuela. Esto es de verdad. Y a ver, Conci, ¿qué tal el...? Yo voy con ají rocoto, ¿ah? Así que acá tengo el juguito de mango, ¿lista? Sí, yo Conci. Ya pues, trae De los mejores sabores que he probado en mi vida, este me lo pruebo sí o sí este fin de semana. A ver, ¿qué te pareció la preparación, Connie? Rica, ¿no? Sus reacciones se hicieron virales en redes sociales, destacando una vez más la excelencia de la gastronomía peruana. Igual de mariscos. Sartén, agregamos aceite, fuego alto, sal a los mariscos y salteamos. Al momento vamos a agregar la salsa madre, una cucharada de salsa madre, y lo vamos a saltear y lo vamos a desglasar con vino blanco, muy importante, vino blanco. Fondo de pescado, choros y cangrejos y yuca ya cocida. Movemos y espesamos un poco. Agregamos pescado, culantro picado, cebolla china y dejamos cocinar por unos minutos. Ya que los mariscos se cocinan muy rápido, agregamos un poco de sal, rectificamos y un toque personal, agregamos el poquito de ceviche, toque personal y servimos así, simple, rápido, parihuela. Pasemos ahora recordando la curiosa conexión del expresidente chileno Sebastián Piñera con Perú. Durante una visita oficial en 2019, Piñera mostró su aprecio por la cultura y la gastronomía peruana. Este vínculo no solo fue diplomático y político, sino también gastronómico, como lo demostró Piñera durante su visita a la Casa Perú, donde degustó ceviche y otros platos tradicionales. Oiga, pero yo le quiero contar a usted que la comida peruana en Chile es tan buena como la comida peruana en Chile. Porque han venido grandes chefs, grandes restaurantes peruanos y se han ganado el amor del pueblo. Que lo hacemos con mucho cariño. El ceviche peruano ha sido reconocido como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Esta noticia fue celebrada ampliamente en Chile, con reportajes especiales en medios como el canal 24 Horas de TVN Chile. Los entonces habitantes de lo que hoy es Perú seguramente nunca imaginaron que 18 siglos después, su preparación sería considerada por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Ayer, como a eso de la 1 de la tarde, me entero inmediatamente. Compartimos esta muy buena noticia, el tuit de UNESCO lo dice claramente. Nuestro plato de bandera fue reconocido mundialmente. Y de verdad que me sentí muy emocionado. Un ceviche que tiene dos curiosidades. Una es su simpleza. La cancha, el choclo y el camote, y esto ya son como acompañamiento. Pero otra curiosidad es que durante 1800 años el ceviche en Perú se comió estrictamente de día. ¿Para ver partidos de fútbol sirve o hay otra cosa? Dependiendo de la hora. Antiguamente, allá en Perú no se comía ceviche en la noche, solamente el ceviche en el día. Las cevicherías allá en Perú atendían de las 12 del día hasta las 5 de la tarde. Más no. En redes sociales, una chilena se volvió viral por su reacción al probar un delicioso ceviche peruano. Fueron sus palabras de elogio que destacan a la comida peruana como un impacto positivo y duradero en quienes la prueban. Acá con una chilena. ¿El ceviche de dónde es? De Perú. Peruano, bueno. Está muy rico. Yo digo que la comida peruana vence 1000 veces a la comida chilena. A ver, pero caballero. Como hemos visto, la comida peruana no solo ha conquistado el paladar de los peruanos, sino que también ha ganado la admiración y el respeto de nuestros vecinos chilenos. Desde chefs y periodistas hasta las presentadoras de televisión, todos coinciden en que la gastronomía peruana es excepcional. ¿Qué opinan ustedes? ¿Han probado alguna vez un plato peruano que les haya dejado sin palabras? Déjenos sus comentarios y no olviden suscribirse a nuestro canal para más contenido. Hasta la próxima.